Hola y muy bienvenidos a un nuevo programa de Región F, el programa que hacemos desde aquí, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Tenemos una interesante invitada, pero antes voy a saludar a mi querida amiga Karen Trachtenberg. ¿Cómo estás, Karencita linda? Muy bien, todo bien. Hoy día sí que hay harto paño que cortar. Hoy día sí que vamos con el Girl Power, pero con todo. No podía ser mejor tema para nosotros. No, por supuesto. Pero para conocer el currículum, el extenso currículum de nuestra invitada, vamos como siempre a revisar esta nota introductoria. ¿Qué significa realmente construir una relación equitativa? ¿Cuál es el costo invisible que pagan muchas mujeres al maternar? ¿Por qué hablar de dinero también es hablar de derechos? Estas son algunas de las preguntas que mueven a Francisca Bravo Cox, abogada, mediadora, speaker y autora del libro Lo Nuestro, ¿es nuestro? Texto en el que se reflexiona sobre las desigualdades que persisten al interior de las relaciones de pareja, especialmente cuando entra en juego la crianza. De hablar de los sesgos desde el primer momento. Con más de 15 años de experiencia en derecho de familia, Francisca ha puesto su voz y su conocimiento legal al servicio de miles de mujeres que buscan relaciones más justas, informadas y conscientes. Desde su plataforma Fran Bravo Cox, lidera el programa Equidad Puertas Adentro, una propuesta educativa que promueve la equidad económica en las relaciones afectivas y visibiliza el impacto que tiene la maternidad en los patrimonios y carreras de las mujeres. Abogada por la Universidad de Chile, con postítulos en Mediación y Derecho de Familia en la Universidad Diego Portales, ha sido docente, analista legislativa, asesora jurídica y mediadora en instancias públicas y privadas. Hoy, en gran medida por medio de sus redes sociales, trabaja para transformar la forma en que concebimos el cuidado, la pareja y la autonomía económica. Y ahora sí, ya en nuestro estudio estamos con Francisca. Francisca, muchas gracias por acompañarnos acá en el Región F. Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar acá. Y amiga, usted, a mí me toca tenemos al tiro porque tenemos mucho para que cortar. Exactamente. Hola, Francisca. Bueno, yo te quiero llevar al pasado un poquito, ¿no? En entrevistas anteriores tú has dicho que la desprotección económica de las mujeres es la responsable de las bajas tasas de natalidad. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo abordar esta problemática? Y esto te lo pregunto casi en primera persona, y yo creo que la Fabi también, cuando finalmente todos los costos asociados a ser mamá, y a ser papá también, digamos, debería, recaen sobre las mujeres. Sí, exactamente. Agradezco mucho tu pregunta y de hecho yo siempre parto así mis charlas en audiencias mixtas y pregunto, ¿la llegada de los hijos impactó en mi desarrollo laboral? ¿Quién lo dijo? ¿Una mamá o un papá? Y aunque sean audiencias mixtas, muchas de ellas responden que la mayoría de las veces impacta la carrera de las mujeres. Y esto lo vemos con mujeres que ya quizás no como la generación anterior renuncian derechamente, son las pocas que renuncian, las profesionales, sino que son las mujeres quienes toman rebaja de horario, quienes toman el trabajo práctico, quienes quizás descartan trabajo fuera del rango de la casa, del colegio, del ecosistema, descartando muchos trabajos fuera y por supuesto trabajos con viajes o quizás con mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque están a cargo un poco de todo lo que es el trabajo de cuidado. Y en definitiva, hoy día nuestra generación, en el año 2025, de mujeres profesionales, en el fondo lo que yo he visto, y esto es intuitivamente porque yo misma lo he experienciado. Yo soy una de las miles de mujeres profesionales que efectivamente con la llegada de los hijos tomó una decisión por la maternidad y rebajé mi horario en mayor medida y eso por supuesto que trae una consecuencia patrimonial, pero a diferencia de las muchas mujeres, yo ya era abogada de familia. Y yo ya sabía en el fondo el descalabro económico que se produce en los patrimonios y a diferencia de todas las otras mujeres y por eso desde ahí estoy haciendo esto hace 5 años, esta difusión, conocía las herramientas legales y jurídicas que me permitieron finalmente vivir ese periodo como una etapa y no como un sacrificio. Y eso te diría yo que es algo que, retomando un poco tu pregunta... Y en el fondo poniéndole como tiempo también a la etapa. Tiempo a una etapa, es vivirla como una etapa que no signifique un descalabro en lo económico. ¿Por qué? Porque yo conocía los regímenes de bienes, sabía que tenía que estar casada para tener hijos, por ejemplo, en vez de estar en convivencia, sabía que existían regímenes de bienes colaborativos y regímenes de bienes de más separación, donde finalmente... el costo de la maternidad podía ser traducido en que no se tradujera finalmente en mi patrimonio y eso me dio mucho más tranquilidad para poder criar y tomar las decisiones laborales, para poder apoyar a que más mujeres y más familias
se incentiven a tener hijos y que no sea vivido como un salto al vacío. Pero no solamente por el tema de las infancias, que es algo que es muy recurrente, que lo hemos visto también acá en el programa, porque cuando uno piensa en el fondo, en el factor cuidados a la hora de legislar, vemos que no solamente el cuidado de las niñeces está a cargo de las mujeres, sino que también si hay una persona mayor en la familia, si hay una persona que está en situación de discapacidad, también absolutamente recae ese cuidado de las mujeres con todo este daño patrimonial o de incluso, además de patrimonial, del avance que muchas veces se puede tener una carrera profesional, ¿verdad? ¿Cómo en el fondo, Francisca, legislar incorporando justamente este factor cuidado? Porque tú lo decías, tú tienes una formación que te permitió abordar esto de una mucho mejor manera, pero la idea es que existan políticas públicas y por eso una legislación que proteja a todas las mujeres. ¿Cómo incorporar este factor? Bueno, podemos como hablar como a nivel como lo que se ve, que en el fondo son las legislaciones hoy en día. Ya, por ejemplo, que estemos haciendo esta entrevista hablando sobre la penalización por hijo, el costo de la maternidad, eso es algo súper nuevo. Y es tan nuevo que incluso la Nobel de Economía del año 2023, Claudia Goldin, habla de este tema y, bueno, justamente se ganó un Nobel, lo cual a mí me pareció una noticia fantástica porque por fin está en la palestra. Es un tema que en realidad hoy día sale a flote por la baja natalidad y qué bueno que así lo sea, porque en realidad era un tema súper soslayado y que nadie mucho hablaba o era muy prohibitivo. Sin embargo, de repente nos encontramos todo el rato con estas cortapisas que nos da cuenta de que todavía está muy a flor de piel, incorporado a nuestro ADN, que la mujer pertenece más al mundo de lo privado y le corresponde esto, versus que los hombres en el fondo tienen acceso al mundo de lo público. Y esto es algo que a mí me ha permitido, como en las charlas y a través del libro también, cautivar a mucha audiencia masculina. Porque esto de los sesgos de género, y aquí hay varios hombres presentes también, siempre lo vemos desde el lado de la mujer, de que en el fondo no, la mujer nos toca esta carga, la cuestión y todo, pero es una carga tremenda también para el rol del proveedor por el otro lado. Sí. En el fondo nuestros jóvenes están chipeados de que tienen que en algún minuto levantar una familia y sostener una familia, y si es que no trabajan, no son exitosos, entonces su valía está puesta en base al dinero también. Si por ejemplo, una cesantía se vive de una manera mucho más cruenta en un hombre que en una mujer. Por los sesgos de género. Entonces, mi forma como de poder eso se ve incluso, lo hemos visto en distintos momentos con jefaturas, por ejemplo, que si el hombre dice, uy, que tengo que ir a buscar al niño al colegio, exacto, no, pues eso es rol de tu señora. ¿Dónde está tu señora? Exacto. ¿Cachai? Entonces, ha sido súper un aprendizaje muy grande para mí, sobre todo para la audiencia, la comunidad que yo he generado, como entender de que en el fondo vivir hoy día en el 2025, cuando las mujeres ya estudiamos, ya estamos trabajando y los hombres también quieren tener un rol más activo dentro de casa, también como luchar contra ese monopolio de los cuidados que también tenemos las mujeres y que se supone que ellos lo hacen más mal, lo hacen más lento, etc. Necesitamos como replantear que esta forma de operar en base a los sesgos de género ya no nos es funcional a la época actual. Porque no se trata acá de estar en contra para nada, sino que avanzar o trascender hacia como un nuevo paradigma donde realmente entendamos de que hoy día ambos, en verdad entendamos que la maternidad o los cuidados son una etapa en particular y no es un sacrificio que nadie tiene que hacer, sino que en el fondo tenemos que ver como pareja, y por eso mi libro de Lo Nuestro es Nuestro tiene que ver un poco como para un mensaje para esa pareja que decide criar, lo haga de una manera mucho más como, te diría yo, como más integrada, donde las mujeres también queremos proveer, también queremos participar en el mundo de lo público, ganar dinero, dejar nuestra huella, servir al otro y participar afuera, también obviamente seguir cuidando y viceversa. No se trata de alguien que gane o pierda, sino que de momento estamos perdiendo a las mujeres porque nos empobrecemos. Claro. Eso sí es bueno, claro. Desde ese punto de vista, hay datos del INE del 2021 que dicen que más del 25% de las mujeres ocupadas trabaja jornadas parciales precisamente por las labores de cuidado, comparado con un 13%, 14% de los hombres. Y además ganamos un 30% menos que ellos con la misma jornada. En tu libro tú propones que la invisibilización de esa conversación, o sea, ya desde la conversación misma al interior de la pareja, agrava esta brecha. Totalmente. ¿Cómo tú recomendarías o recomiendas incorporar estos temas en los momentos prematrimoniales o para las que ya estamos fritas en los momentos matrimoniales o las más fritas en los momentos postmatrimoniales? Sí. Considerando que además, y ahí meto otra cosa, de acuerdo a lo que tú mencionabas, hay labores de cuidado que no son tan... Sí, tangibles. Claro, que no son... O sea, ¿cuánto cuesta la contención emocional que tú le das a tu hijo en una pataleta? ¿Cuánto le cuesta aguantarte el grito? Exacto. Sí.
Totalmente. Eso, bueno, eso es algo, en realidad es una tarea de todos, pero volviendo un poco como a tu pregunta y siendo súper como clara, ¿qué significa que las mujeres rebajen horario o que reciban un 30% menos en sus remuneraciones? Es que a la larga eso les va a generar menos contratos de peor calidad, peor acceso al financiamiento de crédito y por ende peor patrimonio, ¿sí? Por jubilación. Y peor jubilación, ¿ya? Todas esas rebajas de horario finalmente a la larga, después de 10, 15 años, se notan los vacíos. Y esto yo lo sé porque yo, antes de motivarme con este propósito, yo litigaba en los tribunales de familia y me daba cuenta cuáles eran las profundidades de los conflictos que se veían en ese momento cuando el matrimonio se separaba. Y quedaban mujeres, y quedaban mujeres muy precarizadas en lo económico porque en el fondo habían tomado decisiones por la maternidad sin las garantías o la seguridad. Dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer en el fondo de una manera temprana? Bueno, primero que nada es observarse respecto del dinero, o sea, cuántas creencias tenemos alrededor de lo que significa ganar dinero, cómo es el dinero para mí, me imagino que hay un estudio del mindset, y plantearlo desde el primer momento, no como una cosa de interesadas en la relación, sino que algo realmente muy sano de hablar y que justamente si tú quieres tener una relación cohesionada con tu pareja, pues partir con buenos cimientos, tienes que tener esta conversación sobre el dinero. ¿Cuál es esa conversación? ¿Qué estilo de vida queremos tener? ¿Cómo vamos a aportar a la casa? En caso de la llegada de los hijos, ¿qué crianza te gustaría tener? Ok, si es que esa crianza implica más tiempo de parte de nosotros dos, ¿qué vamos a hacer con la otra persona que se dedica mayor tiempo a los cuidados? ¿Cómo vamos a compensar esa brecha? Preguntas súper frescas, súper nuevas, que una pareja de novios puede hacerse de todas maneras. Si ya estás con la problemática, como en el fondo, como en el durante, quizás tomaste algunas decisiones más precarizadas, no tenías esta información, etcétera, y un poco mirar hacia atrás. Yo siempre hablo de parejas que llegan a mi oficina con 10, 15 años de matrimonio y que son verdaderas renovaciones de votos las que llegan a ser cuando ellas, las dos se sientan, la pareja entera se sienta a decir, ¿sabes qué? Yo quiero un poco como nivelar un poco la cancha. La verdad es que las decisiones que tomamos en un minuto, nos separamos de bienes, el patrimonio se acumuló en uno de los dos. Entonces queremos hacer y te prometo que son verdaderas renovaciones de votos, porque finalmente es un recalibrar, un reconocimiento recíproco de que las labores de cuidado están reconocidas, realmente esa pareja se solidifica. Y la otra pareja ya es la que va de salida, que quizás ya no hay nada más que hacer y que solamente enseñar con fuerza para que nuestras hijas puedan plantearse conversaciones ya no desde el pedigüeña, el soy muy interesada, y el tabú de hablar de plata también. Porque hasta dicen que es mala educación, o sea. Es que es mala educación y sobre todo de mujeres. ¿Por qué? Por lo mismo que un poco le respondía antes. En el fondo las mujeres somos extrañas o ajenas al mundo del dinero. Hay una psicóloga argentina que me encanta, que siempre la cito, se llama Clara Coria, de 85 años, que hablaba de estos temas desde el año 1985, tiene sus primeros libros, 9 libros, y que en el fondo las mujeres no pertenecemos al mundo del dinero y somos una parecida. Entonces cada vez que nosotros vamos a pedir un aumento de sueldo, por eso las mujeres piden 26% menos que sus colegas de la misma característica, porque sentimos que estamos pisando huevos, porque no pertenecemos al mundo del dinero, de lo público. Yo me sentí muy bien cuando vi que en tu trayectoria personal habías elegido participación en los gananciales. ¿Ya? Porque yo tengo ese extraño régimen. Yo no me te puedo acuerdo creer, que era inédita. El 4% de la población. El 4%, gracias a una amiga ya. que me dijo, abogada, hoy fiscal, que me dijo, chica, participación en los gananciales. Y yo que no tenía idea de lo que significaba eso, pero confiaba ciegamente en los conocimientos de mi amiga, dije, participación en los gananciales. No, yo me fui en separación de bien al tiro. Sí, pero hablemos de eso porque es súper interesante. Es súper importante. Y tú justamente contaste que esta elección, que es como tú muy bien decías, muy marginal, dentro de un 4%, ¿verdad? Te permitió ver tu sacrificio como un aporte, no como una pérdida. ¿Por qué esta figura sigue siendo tan poco común a la hora de optar por el régimen matrimonial y por qué es tan importante tenerla en el radar? Sí, tenemos que entender de que la participación en los gananciales es el tercer régimen que existe en Chile de bienes. Estamos hablando de que los matrimonios, en el fondo cuando tú optas al matrimonio o al acuerdo de unión civil, formalizas una relación, tienes acceso a decidir qué va a pasar a la hora del término, si es que esta pareja se separa, qué va a pasar con el patrimonio. ¿Ya? Yo describo a los regímenes de bienes como un mecanismo súper a la mano para hacer como un acuerdo prenupcial, porque finalmente tú, a través de esa decisión del principio, tú decides qué es lo que va a pasar al final, ¿vale? Y tenemos dos grandes equipos, los colaborativos solidarios, que tenemos en Chile la sociedad conyugal, que es muy famosa, quizás muchos de nuestros padres tienen ese régimen,
y la participación en los gananciales, y por el otro lado del ring, la separación de bienes, que es la que optaste tú, que en el fondo cada uno sigue con su patrimonio. Y este régimen de participación en los gananciales es muy nuevo. Piensa tú que la sociedad conyugal viene de 1885, cuando se diseñó el Código Civil con Andrés Bello. La separación de bienes se incorporó cuando la mujer ya entra al trabajo en los años 50, y este régimen es del año 1994, en la participación en los gananciales. Y claramente no ha tenido la adhesión esperada, y dentro de todo es un régimen nuevo del derecho, ¿sí? Y se elabora o nace como una respuesta a la sociedad conyugal. No sé si han escuchado la mala prensa que tiene la sociedad conyugal, y que muchas mujeres de la generación tuya huyeron un poco de eso, y todavía las mujeres jóvenes también siguen huyendo de la sociedad conyugal porque es una de las instituciones que mantiene la norma más anacrónica que puede existir en el derecho civil, que es que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. ¿Qué significa eso? Que con esa frase administra todos los bienes de la sociedad conyugal. No porque él sea un MBA en ingeniería comercial ni nada por el estilo, sino porque solamente es hombre. Y administra no solo los bienes de la sociedad conyugal, que podríamos decir, ya, ok, administra los bienes de soltera que tenía la mujer. Entonces las mujeres profesionales, como quizás nosotras que tenemos una carrera, que quizás trabajábamos antes de casarnos, esta norma nos parecía ¿cómo se dice? Intragable, podríamos decir, así como coloquialmente. Edad de piedra. Edad de piedra. Entonces, muchas mujeres se fugaron de ese régimen de sociedad conyugal que responde a los criterios de solidaridad, y está perfecto como régimen, es lo que pienso. Se fugan y se van a la separación de bienes sin conocer esta tercera vía, que es la participación en los gananciales, que finalmente la participación es: estamos separados de bienes, solo que al término existe una regla más equitativa respecto de que si uno de los dos se enriqueció más, tiene que participar en esa ganancia a la otra persona que se enriqueció menos. ¿Por qué la otra persona se puede enriquecer menos? Por el costo de la maternidad. Tú te has dedicado a estudiar, bueno, entre otras cosas, la corresponsabilidad puertas adentro. Sí. Y que se llama puerta adentro, y en verdad ya a esta altura es como bien puerta afuera. ¿Qué mecanismos normativos, por ejemplo, cuando se habla de licencias parentales, de incentivos empresariales, de cambios en la protección laboral, crees tú que serían más efectivos para revertir esta situación? Porque claro, también pasa por un cambio en la cultura, pero eso sabemos que lleva... Lento. Sí, mira, es súper buena tu pregunta, porque yo me enfoqué en la puertas adentro justamente por lo mismo, porque el cambio sistémico es muy lento. Pero todos estábamos como un poco como alojados en que el sistema tiene que cambiar, pero la verdad es que cada uno desde su parcela de poder puede hacer mucho. Si tú tienes una jefatura, puedes hacer mucho respecto de cómo vive la parentalidad tus colaboradores, incluso dentro de tu casa. Entonces, yo sé que por otro carril hay muchas personas impulsando cambios normativos, hay muchas personas como luchando desde otras veredas. Mi lucha o mi propósito es que tú te lleves este libro a tu velador, y desde ahí poder hacer estos mini cambios que son desde darte cuenta de estos sesgos automáticos que funcionamos, desde entender cómo, no sé, desde cuestionar un poco el control de repente que hace el administrador uno de otro, entender por qué a la otra persona le cuesta tanto conversar estos temas, y a nivel de empresa, si es que tú tienes colaboradores o tienes estudiantes que han sido padres. Yo lo cuento ahí en el libro, de como que a los hombres los felicitan y como que cuando llegan los hijos llegan con la marraqueta bajo el brazo, y cuando las mujeres se embarazan como que están todos así como chuta, tenés que capacitar de nuevo. Bueno, cambiemos ese foco, y quizás pregúntale a tu colaborador que acaba de ser padre: oye, ¿y cómo se van a organizar con el cuidado? Entonces, en realidad, a tu pregunta, que todos podemos hacer algo desde nuestra parcela de influencia. Si yo tengo hija mujer, si yo tengo hijos hombres, si yo tengo una pareja, puedo hablarlo esto con otras personas. Entonces, esta conversación de amigas, a mí me da mucha satisfacción cuando me dicen: no, es que saliste en la conversación en un happy hour con unos compañeros, saliste en la conversación, y opinaban respecto de eso, y se naturalizaba el tema de hablar de plata, de hablar de cómo lo vamos a hacer. La verdad es que eso para mí, creo que ahí hay una fuerza gigante, porque se atomiza el impulso, se atomiza el impulso, y si es que estamos todos tirando el mismo carro, la verdad es que ahí van a ocurrir los cambios más sistémicos.
Justamente, el tema tú decías, lo que podemos hacer, por ejemplo, con nuestras hijas. ¿Cuál es el rol acá, Francisca, de la educación? En una sociedad donde ya temas como hablar de la brecha de género, hablar de la participación de las mujeres en los directorios, hablar de la participación de las mujeres en carreras de STEM, la participación en diversas áreas productivas, la formación profesional con estudio posgrado, son temas que están instalados. Sin embargo, no nos hemos formado ni nos están formando desde nuestras adolescencias en educación financiera. Faltan políticas públicas, así como en el fondo lloramos tanto, por ejemplo, el tema de la educación cívica, que ya nuestras juventudes nos están formando en educación cívica, pero cuán importante también es entregarles, independiente en el fondo, que estén los programas de educación, independiente del el nivel del colegio, de la escuela, del liceo en el que nuestras hijas se estén educando, que tengan acceso a estas herramientas. ¿Cómo lo ves? Sí. Mira, es súper doloroso porque yo creo que si acá sientan a la profesora de filosofía, a la profesora de... O sea, como que cada uno llora porque el tiempo es limitado y la verdad es que todos lloramos cuando se acaba la gimnasia, vivir las horas como de deporte, pero porque tenemos que reemplazarlas por esta hora, porque sacan la de arte, porque ponen más de matemática, en fin. Pero vuelvo un poco a responder del hilo de la pregunta anterior, como que quizás la educación a nivel formal tiene un incentivo y de hecho yo creo que hablar de los sesgos de género es algo que aporta mucho, porque de ahí se van desencadenando como distintos hilitos y que entendamos qué es una mirada de género. Yo creo que no muchas personas saben qué significa como una perspectiva de género. Yo tengo compañeros que me encanta cuando me preguntan, Fran, cuando tú hablas del enfoque de género, ¿a qué te refieres? Porque no logro entender, no lo logran percibir. Y se dan cuenta de lo positivo que es para todos. No es, entonces, porque muchas veces los hombres también lo consideran como algo, como casi un ataque. Es que ahí está la clave, porque de hecho cuando yo me enfrento como a una audiencia masculina, yo les digo como, chiquillo, es que no debe ser fácil vivir en una ola feminista, no debe ser fácil para ustedes, porque si constantemente tú estás escuchando de que nos hemos sentido oprimidas, o sea, es que ellos me sentiría muerta de miedo de la arremetida que viene. Pero en realidad cuando tú ya vas hilando un poco más detrás, ¿qué es lo que es realmente el feminismo? Vas entendiendo de que es que no queremos seguir viviendo o estereotipados en estos sesgos, queremos avanzar hacia otra mirada. Entonces, a tu pregunta respecto de la educación, profesorados, ojalá directivas, todos tengan una formación en un enfoque de género, entender bien lo que es para poder transmitirlo a sus estudiantes, y desde ahí van a salir distintos temas, entre otros la educación financiera. Porque quizás esto no se trata de aprender un Excel. Todos acá sabemos manejar un Excel de presupuesto. El tema es atreverse a hacer el Excel y luego que llevarlo a la práctica. Lo mismo con las inversiones. En las redes sociales abundan, en el fondo, los asesores financieros, esto es como finfluencer, ¿cachai? Como, pero si yo no doy el paso de entender por qué a mí me cuesta más entender una inversión, ¿por qué a mí se me aprieta la guata? Yo tengo muchas mujeres que dicen, no, yo soy tonta, yo hago que mi marido lo vea todo porque yo no cacho nada de números, yo nunca me he metido en esto. Esa misma sensación de guata hay que entender de dónde viene, y viene porque en el fondo no hemos sido excluidas de este mundo y ok, no me voy a victimizar, lo veo, soy compasiva conmigo, me abrazo, no puedo tomar decisiones, pero aprendo. O sea, acá el aprendizaje de una mirada mucho más amorosa con una misma, ¿cachai? En tu libro, Lo nuestro es nuestro, ojo que el es nuestro es entre preguntas, planteas que muchas parejas nunca hablan de dinero, voy a hacer el mix. O lo mix, sí, no, por favor. Ok. Dele nomás. Que muchas parejas nunca hablan de dinero en profundidad. ¿Cómo normalizamos eso desde el punto de vista, por ejemplo, de aprovechar las redes sociales, los medios de comunicación, como para normalizar lo que decíamos antes, o sea, el tema de este tabú también de hablar de plata y sobre todo dentro del matrimonio o dentro de la pareja? Y ligado con eso, Chile acaba de reactivar la discusión del proyecto de ley que modifica, ¿cierto? Sí. La administración de la sociedad conyugal. Pero tú mismo has dicho que la norma actual es muy machista y difícil de digerir. Lo dijiste hace un ratito. Si dependiera de ti, ¿cómo la diseñarías? Para que realmente fuera... Sí. Oye, me he metido bastante en el proyecto. Viene con, en el fondo, la regla por default es que obviamente que los bienes se van a administrar en conjunto, salvo que la pareja decida cómo se administra. Piensa tú que es tan machista la regla y tan anacrónica que la pareja homosexual, hay matrimonio homosexual en Chile, no puede optar al régimen de sociedad conyugal actualmente, porque no hay marido. ¿Me entiendes? Hay contrayente 1 y contrayente 2.
Entonces ellos no están descartados, ellos no tienen opción a eso. Pero bueno, off the records, ¿cómo viene el proyecto? Viene en el fondo con una administración por default conjunta, es decir, si nada dicen las partes, se entienden que los dos van a administrar, como ocurre en toda Latinoamérica, en todo Chile, o sea, en todos otros países. Ojo que off the record nada, porque estamos con la cámara prendida, para aclarar. Pero hay un hilito súper interesante, que hay que tener bastante ojo cuando esto llegue a puerto, que como los sesgos de género son tan invisibles y están tan incorporados en nuestro ADN, puede ocurrir que a la hora de que la pareja elija quién va a administrar, la mayoría de las parejas heterosexuales sigan designando que sea el hombre quien administra. Porque es algo que ya está como incorporado. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque hoy día el régimen de sociedad conyugal, pese a esta norma anacrónica, tiene muchas protecciones para hacer el contrapeso de la administración del marido, como lo es el patrimonio reservado a la mujer casada. Que si la mujer trabaja y tiene frutos de su trabajo, ella puede adquirir un patrimonio y a la larga decidir si es que se va a quedar con ese patrimonio o participar en el patrimonio familiar completo. Y con la reforma, como no va a haber esta regla de administración de solamente el hombre, se saca el patrimonio reservado. Entonces puede ocurrir que en el fondo quede más desprotegida por un tema cultural. Y eso hay que estar súper atentos. Entonces, ¿tú estás participando de alguna forma en esa conversación? No, como diríamos, así como sentada en la mesa, como porque tienes que estar patrocinada como por algún sector, etcétera, que lo cual no, de momento no. Pero sí muy atenta a lo que ocurre en esa discusión. Entonces, esa conversación, que creo que esa la leía de la Elisa Walker, que también es profesora acá de la escuela, es bien importante porque culturalmente seguimos tirando un poco el carro de que el hombre, porque es el que sabe, porque es el que ha estado, en verdad ha estado históricamente igual bien metido en el mundo del dinero. Y ahí, ¿sabes que te puedo aportar algo súper interesante? Quizás puede ser para los que están estudiando Derecho, cómo nos trata el Código Civil. Y esa ha sido una de las claves también que me ha permitido a mí entender por qué estamos más novatas o somos más niñas en el mundo del dinero. Es que nos tratan como niñas. Es que nos tratan como niñas. En el Código Civil tenemos un lugar muy desde la protección. En el fondo nos asocian a los niños. Esto es como el Titanic. Como que las mujeres y los niños a los botes y los hombres nos quedamos haciendo la pega importante. ¿Cachai? Que la otra obviamente que es importante, ya sabemos y todo, pero básicamente la estructura de nuestro Código Civil es muy así, y habla del buen padre de familia para el estándar de cumplimiento, entonces no habla de la buena madre de familia, entonces también culturalmente hay cosas que se mueven muy por debajo, muy como desde las raíces, que por más cambios normativos que existan van a seguir ocurriendo. Y probablemente van a pasar varias generaciones para que esto como que se cambie de paradigma. Lo que sí invito es a tenerlos súper atentos, a estar mucho más conscientes, a destrabar esos puntos ciegos. Antes de aprender las cámaras, ustedes me contaron de que incluso sus entrevistas de hace 10 años atrás, habrían hecho las preguntas de manera muy distinta, porque también vamos aprendiendo. Yo estoy muy ciega respecto de, por ejemplo, al mundo de la diversidad sexual. Es un mundo que yo recién voy entrando, voy conociendo, interesándome, tratando de hablar mucho más inclusivamente, por desconocimiento, pero también es un rol muy activo que tengo que tomar para poder informarme sobre eso y poder incluir a mucha más gente todavía en la forma en que estoy haciendo. Francisca, podríamos estar literalmente mucho más rato. Queremos agradecer la claridad de tu ¿verdad? Respuesta. Yeah. Sí, qué bueno. Esto nos ayuda a todas. Y como tú decías, ya un primer paso es justamente tocar estos temas y por supuesto que mejor que hacerlo acá en nuestra región F. Los invitamos, por supuesto, a comprar el libro, ahí está. Lo pueden obtener en todas las librerías de Chile y a través del Busca Libre. Muy bien. A todo Chile y a todo el mundo. Y a usted lo invitamos, por supuesto, a un próximo programa de Región F, acá por las pantallas de nuestra querida Universidad Adolfo Ibáñez. Nos vemos. Que esté súper bien. Chau, chau.